Muy bien. Vamos a recordar un poco de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Algún valiente que recuerde algo de lo que vimos la semana pasada? Pues estábamos viendo acerca de la sabiduría de Dios. Ese es el atributo que estamos viendo acerca del Señor. La sabiduría. De la sabiduría. Dios es sabio. La clase pasada y la antepasada vimos acerca de las circunstancias de Adán y Eva. Cómo fue que dentro de su sabiduría, pues la serpiente o el diablo, pues engañó a Eva y la engatusó para pensar que al buscar la sabiduría dentro del fruto del Edén iba a ser más sabia, cuando eso se convirtió en una mentira dicha por la serpiente. También vimos las circunstancias de Adán y Eva dentro del jardín. Sí eran sabios, eran santos, eran como Dios. Ellos decidieron alejarse de él creyendo en una mentira. Y bueno, excusándose el uno al otro. Excelente. Sí. ¿Algo que se le haya pasado al hermano Ur? ¿No? ¿No? ¿Joab? ¿No? ¿Tu hermano Héctor? Nos damos cuenta que la desobediencia, todo lo que conlleva, si ya sabemos lo que está mal, pero los desobedientes nosotros caemos en muchos problemas. Eso que decía, ¿no? Que, bueno, Jones que decía que Adán y Eva eran como Dios, o sea, no tenían ningún pecado hasta que los engañó y decidieron alejarse de Dios, ¿no? Como que nunca lo había visto de esa. De hecho, hace 2 semanas veíamos cómo Satanás transformó todo lo que era bueno, después fue malo. Y lo malo lo hizo bueno, tristemente. Pero es parte de la mentira que la serpiente con la que llegó para Eva. ¿Sí me expliqué? Era como decías, ¿no? Que realmente el árbol no era distinto a los demás, era igual que como cualquier otro árbol que O a lo mejor hasta era feo. Ajá, pero bueno, la serpiente se valió de eso para que Le ella empezó a meter ideas que entonces no ella eran. lo empezó a ver y es como dices, no, o sea, realmente no es que bueno, yo lo entendí, lo escuché y lo entendí así que realmente no fue ni tanto porque lo dicen, ay, la manzana, ¿qué es esto? No fue la mordida, sino fue la desobediencia, el acto. Ni tampoco. ¿Fue manzana? No, tampoco fue manzana, fue el fruto, ¿no? Fue el fruto. Entonces no fue eso, o sea, es un fruto que decimos nosotros, pero no es eso, sino fue el acto, la desobediencia que fue, que hizo la separación, puesto que después nos damos cuenta que Dios los busca y no están, ellos se esconden. Y es como decimos, como vemos cómo tenían una comunicación de presencia así, completamente, ¿no? Así y es. entonces, Sí. bueno, ajá, y vemos ahí realmente, como dicen, ¿no? Ellos ya tenían el ser sabios, eran igual que Dios, tenían lo mismo, al estar en comunicación con Dios, pues eran igual que Él, totalmente eran iguales, pero desafortunadamente el hecho de empezar a ver otras cosas o la mente que es por donde se pervierte uno, distrajo, ¿no? Esa comunicación que ellos tenían, ella tenía. Y de hecho, cuando vimos el tema de lo que significa imagen y semejanza de Dios, que estamos viendo, que no se está significando que Dios se parece a nosotros, no, sino que el hombre es la representación física de Dios en la tierra. Entonces, ¿eran igual que Dios? Sí, representaban a Dios en la tierra. ¿Qué iba a decir? Perdón. Bueno, es que Dios es Dios de pactos, ¿no? Y ellos se salieron del pacto, estando. Ajá. Sí, digamos, mientras que ellos no desobedecieran, exacto, iban a recibir todas las bendiciones y se salieron del pacto. Así como es. a veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que te sales de ese pacto, ¿no? De esa situación. Así es. Y algo que decía, bueno, fue que no estaba Eva a lo mejor viéndola, ¿no? Sino que Satanás hizo que lo viera, que a lo mejor no, ni esto estaba pensando, y que a veces las cosas llegan así, ¿no? Por un pensamiento, tal vez nosotros alimentamos también, ¿no? Porque después. Sí, era lo que vemos esa situación, no quiero decir esta frase, pero tipo cavernícola, ¿no? En el cual la mujer
es recolectora y el hombre cazador, que realmente Adán no era cazador, sino dónde estaba. Bueno, de hecho ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y precisamente, ¿por qué llegó en ese momento la serpiente con Eva? Porque seguramente Eva estaba recolectando, para lo cual la serpiente llegó y mencionó el tema de los árboles, ¿no? Y de hecho dijo, ¿y no has visto este fruto? O sea, le vas a ir a dar de comer a tu alfa, a tu macho, a tu bello en pecho y todo, mira, y este fruto ya se lo llevaste, casi, casi. ¿Sí me expliqué? Entonces, sí, a veces esos pequeños detalles a veces se nos van, ¿no? Sí, también el tema, bueno, pero creo que sí se entendió, ¿verdad? Digo, para poder avanzar. Bueno, ahora sí, bueno, concluimos con eso en la página 41 y ahora vamos a la página 42. Solamente recordando un poquito, ahí en el primer párrafo de nuestra hoja dice lo siguiente. Recordando nuevamente la función que tenía Adán dentro del Edén era, vamos a Génesis capítulo 2. Gracias. Sí. Bien, en Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 8, dice lo siguiente. Cuando el Señor Dios, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano. Fíjense bien, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, y este es el punto importante, ni había personas que la cultivaran. ¿Sí? Este detalle también es importante notar, porque Adán y Eva no fueron hechos para que fueran unos baquetones, unos flojonazos, sino iban a estar haciendo, ¿qué? Trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ha habido Génesis capítulo 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque lamentablemente mucha gente tiene ese concepto también de que Adán y Eva pues eran unos flojos, eran unos baquetones, vivían de lo que nada más extendían la mano y podían, y no, también tenían que trabajar. Y estaban dentro de su santidad, dentro de la obediencia de Dios. Entonces, que no digan que hay por culpa de Adán y Eva, ahora tenemos que trabajar. No. También antes del huerto, en el huerto del Edén, también tenían que trabajar. O igualmente, dicen, bueno, mejor vamos a seguir adelante y yo te menciono otra cosa. Versículo 6, en cambio, el suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8. Después el Señor Dios plantó un huerto del Edén en el oriente y después dice, y allí puso al hombre que había formado. ¿Con qué propósito puso al hombre en ese huerto? Para que también estuviese trabajando dentro del huerto del Edén. ¿Sí me explico? Otra vez, no vemos a un hombre inactivo, un hombre flojo, un hombre sin hacer nada. No, vemos a un hombre trabajador. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces se juzga a Adán. Cuando dicen, bueno, es que llegó la serpiente con Eva. ¿Y dónde estaba Adán? Normalmente dicen, y Adán fue un irresponsable, y Adán no estuvo al lado de su esposa, y Adán, y etcétera, y pobre Adán, y pobre Adán. Pero ¿qué creen? Pues la misma Biblia dice que Adán, ¿dónde estaba? Trabajando. Mientras que la mujer estaba, pues preparando la comida, por decirlo de una forma, ¿sí? Recolectando los alimentos que ese día, ese hombre alfa iba a llegar y a pedir de comer. ¿Sí? Y versículo 15 dice lo siguiente, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén
para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Sí? Ahora, en otras palabras, ¿qué función o qué oficio estaba realizando Adán? ¿Carpintero? No. Agricultor. ¿Sí? Agricultor. ¿La agricultura será toda una ciencia o es nada más de agarrar y poner la semillita, le echo así como en la escuela, ¿no? En algodoncitos pongo mis frijolitos, lo echo así, lo dejo y ya sale? No. ¿Sí? ¿Creen que sea toda una ciencia? Sí. Sí. ¿Dirá esto la Biblia? Sí. Vamos a libro de Isaías, capítulo 28. Fíjense bien cómo lo dice o cómo lo narra aquí Isaías, capítulo 28, del versículo 23 en adelante. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Dice lo siguiente: escúchenme, escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? Ahora, ¿qué función estaba haciendo Adán? Agricultor, muy bien. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta? Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. ¿Sí? 26. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Y ahí me quiero detener un poquito. Si Adán estaba haciendo esa función de cuidar del huerto del Edén, ¿qué podemos ver? ¿Sí? Si el mismo profeta Isaías está mencionando en cuanto a la función del agricultor, ¿qué estaba pasando entre Dios y Adán? ¿Había un diálogo entre yo te enseño y tú aprendes? ¿Sí? Aquí mismo, si Adán dice que era agricultor, si hacía esa función, Adán estaba en santidad, Adán no tenía pecado, Dios se paseaba por el huerto y tenía esa comunión. O sea, imagínense, o sea, la forma de Dios, no sé qué forma haya tomado Dios o qué forma en la cual Dios le decía al mismo Adán, a ver Adán, ven, ¿ves estas semillas? ¿Ves cómo tienes que hacerle? O sea, a detalle, explicándole. ¿Sí me explico? Y Adán poniendo atención para poder realizar la función que él iba a desempeñar dentro del huerto del Edén. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Qué dice después, versículo 27? Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, pero eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. ¿Sí se dan cuenta la gran diferencia de una cosa con otra? Y después versículo 29, como conclusión, el Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. ¿Quién habrá sido el agricultor de agricultores sobre la faz de la tierra? El mismísimo Adán. ¿Sí? Dios le enseñó y el mismísimo Adán iba a ser el agricultor de agricultores y directamente tenía la enseñanza del mismo Dios. ¿Sí? La sabiduría, la enseñanza. Ahora, imagínense, tristemente, y lo mencionamos en las semanas pasadas, siempre la gente o los pseudocientíficos dicen, es que
lees la Biblia y eres un religioso, ¿no? Oras y crees en Dios y estás lavado del cerebro, eres un religioso torpemente, tienes una fe ciega, así nos dicen, pero a ver, si nosotros vamos a los orígenes, realmente si Adán y Eva no hubiesen caído en las mentiras de Satanás, ¿cuánto hubiese avanzado la ciencia? ¿Sí? Imagínense la ciencia, lo que es la física, la química, la astronomía, lo que es el cosmos, lo que es, o sea, hoy no tendríamos la tecnología que tendremos hoy, tendríamos una tecnología muchísimo más avanzada y es enseñada directamente por el mismo Dios. Entonces, qué podríamos pensar? ¿Que Dios está en contra de los avances científicos y tecnológicos? No. No, Dios le ha permitido al hombre encontrar ese tipo de cosas. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas, muchas ciencias que aún en nuestro tiempo aún no se han descubierto y que están ahí, ¿sí? Y que están ahí, ¿sí? Pero el hombre, simplemente por su alejanía de Dios, pues Dios no se lo revela. Pero Dios tenía toda la intención y fue parte del título pregunta de la semana pasada. ¿Realmente Dios quería que Adán y Eva fueran unos ignorantes? No. Y aquí vemos, por ejemplo, qué nos dice Isaías. No nos está hablando directamente a Adán, pero sí nos está diciendo en cuanto al oficio del agricultor, el cual desempeñaba Adán. Entonces realmente Dios tenía toda la intención de darle el conocimiento, la sabiduría a Adán de todo lo que le rodeaba. Prácticamente decirle los cómo de absolutamente todo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Yo creo que hasta ahí entiendes la maldición que Dios le da a Adán, ¿no? Le menciona de que y ahora trabajarás con el sudor de tu frente. Como que ahora sí que Dios sabía el trabajo que había forjado Adán, el trabajo que diariamente hacía, y maldijo esa parte de él, ese castigo hacia cómo iba a tener que sufrir o seguir luchando contra la misma tierra que él tenía que cuidar, ¿no? Así es, sí. Prácticamente ahora Adán se las iba a ver por sí solo, ¿no? Aunque digamos que de cierta forma sí, yo siento que sí, Adán sí se llevó mucho conocimiento, ¿sí? Y pues que lo que de cierta forma le permitió vivir afuera del huerto del Edén. Pero aún así, pues Dios permitió que le crecieran cardos y hierba mala, precisamente por parte de su alejanía de Dios. ¿Sí me explico? Sí, pero otra vez recordemos, Dios no está en contra de la ciencia. Inclusive podemos pensar que una verdadera ciencia llega al conocimiento de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien, ¿qué más sigue en nuestro párrafo? Dice, podemos ver en parte la relación que pudo haber tenido Dios con Adán y de todos los conocimientos o sabiduría que Dios le pudo haber transmitido al hombre sobre la creación, para beneficio del mismo hombre. Con esto también podemos ver que Dios no solo podría transmitir conocimientos o sabiduría espiritual, porque lamentablemente muchas veces pensamos eso, que Dios también no nada más se dedica a lo espiritual, pero lo material, eso no es importante. ¿Sí? Eso no es importante. ¿Sí? Eso sí, yo puedo ser cristiano, puedo ser muy religioso, por decirlo así, y decir, de algo me voy a morir, ¿no? De todas formas, para Dios lo importante es lo espiritual, y pues me tomo mi coca, me tomo mis papas fritas, no me interesa mis hábitos alimenticios, y pues, ¿por qué? Pues porque no le importa a Dios lo físico, sino solamente lo espiritual. Ese es un grave error que tenemos, ¿sí? Cuando vemos el tema de la resurrección, ¿qué es resurrección? Que este mismo cuerpo que un día se va a morir, este mismo cuerpo un día va a resucitar. Entonces,
¿Será importante lo material para Dios? Sí. Si no, siempre conservaríamos una estructura espiritual como Dios. Pero recordemos que nosotros siempre vamos a ser imagen y semejanza de Dios. O en otras palabras, ¿qué? La representación de Dios físicamente en la tierra. ¿Sí? Porque este es nuestro plano en el cual Dios nos ha diseñado. Plano físico. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros en un futuro resucitemos, porque somos espirituales, tanto materiales. Dios es nada más espiritual. Bueno, de hecho no está limitado ni en esa área. Él puede hacerse como sea. Pero nosotros sí estamos en el plano material. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no podemos, y lo que vemos aquí es de que no solamente es, obedéceme, escucha mis mandamientos. No, también en el área material, también Dios le es importante. Y dice, y bueno, y concluye, sino tan, bueno, la última frase, sino también material. ¿Sí? Digo, somos espirituales, pero alguien después de que haya recibido a Jesucristo, por la gracia de Dios, dejó de comer, dejó de tener hambre, dejó de tener sed, dejó de cansarse, dejó de que un pellizco le dejara de doler. No, seguimos siendo físicos, ¿sí? Aún así, siendo ahora cristianos y nuevas criaturas, siendo seres ahora espirituales. ¿Sí me explico? Entonces, no perdamos esos detalles importantes que estamos aprendiendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Continuamos. Dice lo siguiente, hay una pregunta. ¿Querían Adán y Eva ser sabios y entendidos? ¿Sí? ¿Realmente ellos querían hacerlo? Bueno, que dice ahí como respuesta, entonces debieron haber obedecido a Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 5 al 10. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ahora, ¿cuál es el contexto? Es Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, recordamos que es la segunda repetición de la ley, ahí todavía estaba Moisés estaba repitiendo esta ley para una nueva generación de aquellos que iban a poseer la tierra prometida, y ya la generación que había salido de Egipto ya había muerto. ¿Sí? Por eso se hace esta segunda repetición de la ley, digo, para que podamos contextualizarlos, podamos verlo de esa forma. Versículo 5 en adelante dice, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios. ¿Quién está hablando? Moisés. Para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán y Eva si querían ser sabios? Dios solamente les había dado un mandato. ¿Cuál era? Que no comieran de ese árbol, ¿sí? Del conocimiento, del bien y del mal, ¿sí? Si ellos querían ser sabios, ¿qué tenían que hacer? No comer, ¿sí? Obedecer. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel? Para ser sabios, ¿qué tienen que hacer? Obedecer los mandamientos, ¿sí? Entonces, bueno, después dice otra vez, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le invocamos.
¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Y 10, jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios, etcétera, 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 etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Podemos ver aquí directamente le está diciendo al pueblo de Israel que ellos tenían que ser solamente obedientes para que ellos pudieran demostrar su sabiduría y su inteligencia y que las naciones vecinas, ¿qué iban a hacer? Iba a ser claro que ellos obedecían a Dios y que las naciones vecinas iban a mostrar, no, esa es una gran nación. O sea, ¿qué Dios? Podrían decir aquellos, pero nuestro Dios Baal, o nuestro Dios Moloch, o nuestra Astarte, o Acera, no nos hacen ni caso, pero el Dios de Israel, ese sí, ahora sí como dicen, dirá el católico electoral, ese sí es el bueno, ¿no? Ese sí te cumple el milagro, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que mientras nosotros seamos obedientes a Dios, ¿qué vamos a mostrar? Sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Si nosotros somos desobedientes a Dios, ¿qué vamos a mostrar? Que somos ignorantes, tercos, necios, ¿no? Inclusive creo que en Isaías ahí menciona, ya deja de comportarte como el burro, ¿no? Así, torpe, terco, ¿sí? Entonces, como un animal, ¿no? Porque precisamente el hecho de obedecer a Dios, el hecho de ser obediente a lo que Dios ha puesto como orientación, como forma en que nosotros podamos comunicarnos con Dios, es importante que nosotros podamos entender precisamente que eso nos hace sabios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué era lo que pasaba con Adán? Adán exactamente lo mismo, solamente tenía un mandato y solamente tenía que obedecerlo. ¿Sí? Y como decíamos hace rato, tristemente Satanás hizo que lo bueno fuera malo y lo malo fuera bueno. Prácticamente, y puso en la mente de Eva, principalmente, puso en la mente de Eva el hecho, es que no es cierto, Dios sabe que en el momento en que ustedes coman, ¿sí? Se harán igual, o sea, ¿qué está diciendo a Dios? Lo está difamando, está diciendo, no, ese señor es un egoísta, ese señor no los quiere, ese señor no los ama, ese señor no quiere que sean aspiracionistas, ¿no? Ese señor no quiere, no, ¿sí? Le empezó a llenar la cabeza a Eva de cosas que no eran Dios. Ahora sí que tristemente, pues Eva se la creyó y empezó a ver a Dios completamente diferente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Vamos al Salmo 111. En el Salmo 111, versículo 10, ¿ya estamos ahí? Aquí, espera un momento. ¿Sí? Salmo 111, versículo 10 dice lo siguiente: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo soy bien sabio porque me sé un montón de versículos? Yo soy bien sabio y bien santo porque ya me leí toda la Biblia.
en un año, yo soy bien sabio y bien inteligente y bien santo porque leo, ya leí la Biblia varias veces, oro, voy diario a la iglesia, bueno, no diario a la iglesia, voy siempre a la iglesia, apoyo, etcétera. Ya por eso soy bien, bien sabio, bien inteligente. No, ¿no? Todo eso, y como lo veíamos la semana pasada, todo eso pareciera ser meramente pura religiosidad, ¿sí? Pero lo importante es lo que cuando yo me enfrento a una situación, ¿sí? En donde se tiene que demostrar realmente mi sabiduría y mi inteligencia y mi obediencia a Dios, ahí sí, ¿sí? Pero si mi forma de ser, si mi forma de pensar aflora, no estoy mostrando nada de sabiduría, ¿sí? Hay inclusive pastores, ¿sí? Que tristemente por un momento de situación llegan a ser débiles, ¿sí? Y pierden absolutamente todo. Ministerio, familia, todo, su vida. ¿Sí me explico? En las iglesias, los mismos hermanos, las mismas situaciones. ¿Sí? Familias que se rompen o parejas que se rompen porque hay estrés en uno, hay estrés en el otro y ninguno de los dos muestra esa. Es que también podemos verlo diferente, no tanto esa sabiduría, sino es esa obediencia a Dios. ¿Sí? Cuando dice que es más sabio guardar silencio que hablar, ahí en Proverbios, ¿sí? Y a lo mejor llega uno de los dos, en la pareja uno de los dos llega agresivamente, ¿no? El otro, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el consejo que Dios puede decir? Pero ¿qué dice de repente? A mí no me hablas así, ¿sí? A mí no me levantes la voz, ¿sí? Y el otro, pero yo, y empieza él. Y hasta que no calle uno, no se termina la guerra. ¿Sí me explico? Y ahí no se está mostrando ni sabiduría, ni inteligencia, ni obediencia a Dios. Sí, y es lo triste, que a veces esas cosas podemos ser bien religiosos y bien espiritualoides, ¿sí? Pero realmente donde se necesita que la sabiduría de Dios que decimos y presumimos tener se demuestre, que es en el seno familiar, es lo más importante. Si no tenemos familias fuertes, no tenemos iglesias fuertes, ¿sí? Entonces, si no desde el núcleo familiar no hay esa fortaleza espiritual en las personas, esa obediencia, simplemente la gente va de mal en peor. Veamos qué fue en la predicación de la semana pasada. Dice, aquellos que dicen, oh, que ya venga el día del Señor y todo, no saben ni lo que dicen, de que huye porque lo persigue un león, pero cuando va ya se encuentra un oso, ¿no? Y a la hora de recargarse, lo pica o sea, todo le va mal, todo le va mal, ¿sí? Y a veces sí, en esas relaciones personales de pareja o con nuestros hijos, a veces no tenemos el tacto de hablar con ellos, ¿no? Cuando dice, y lo voy a decir en versión 60, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿sí? También los padres tienen que tener ese tacto para hablar con sus hijos y no desesperarlos, ¿no? Inclusive hasta para venir al lugar de reunión, para buscar a Dios, ¿no? ¿No? Y ahora vamos, y a la fuerza, y que no sé qué, o sea, a mí me han dado testimonio en un trabajo anterior, cuando supieron que era pastor, me dijo, mi papá también, bueno, no es pastor, pero le ayuda mucho al pastor, pero, pero sí, dice, yo me alejé por culpa de mi papá. Y yo, ¿pero por qué? Dice, yo llegué, bueno, y él me dice, no voy a decir con las palabras que me dijo, me dice, yo llegué a ir a la iglesia con la boca rota porque mi papá, antes de la reunión, para que todos sus hijos estuviéramos ahí en la iglesia. Así nos llevaba
a la fuerza. Ya que fuimos grandes, mayores de edad, ¿sabes cuántos de mis hermanos estamos y seguimos con él? Ninguno. Solamente a mi mamá y mi papá ya grandes, pero ninguno de sus hijos. Dice, si vieras uno de mis hermanos, está todo tatuado acá y todo, sus arracadas acá y todos así, simplemente en rebeldía a lo que mi papá nos quiso imponer. ¿Sí me explico? Entonces, aún así, los padres tenemos que tener mucho tacto y mucha sabiduría para poderles comunicar a nuestros hijos, inclusive hasta el plan de salvación. ¿Sí? El cómo llevamos una relación con Dios, pero no religiosa, sino sincera, honesta, verdadera. Sí. Un pasaje que igual de la semana pasada, a mí me asombra mucho. El mismo Dios al cual nunca podemos engañar, él mismo le hace la pregunta a Israel. A ver, Israel, los sacrificios que tú hacías cuando estabas en el desierto, ¿realmente eran para mí? No. Realmente tú estabas adorando a tu Dios tal, a tu Dios tal y a tu Dios tal. Pero esos sacrificios no eran para mí. ¿Sí? Y como cristianos, como hijos de Dios, que estamos entendidos, que somos hijos de Dios, debemos de entender que nuestra vida, nuestra relación con Dios tiene que ser sincera, honesta, limpia. Porque si no es así, el Dios que es verdad, que ya vimos otro atributo, ¿verdad? Otro atributo moral de Dios, que Dios es verdad, a la verdad jamás le vamos a engañar. A nosotros sí, a la gente también, pero a nosotros, a Dios, jamás lo vamos a engañar. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Muy bien. Vamos al siguiente párrafo. Dice lo siguiente. Satanás engañó a Eva al hacer creer que la desobediencia era el paso a la sabiduría. Si recuerdan eso, dijo, ay, del día que ustedes, porque él sabe que el día que ustedes coman, ese día serán sabios. Le dijo lo contrario completamente. Dice, sin entender que mientras obedecían el mandato de Dios, Eva mostraba ya su sabiduría. La sabiduría no es la causa de la desobediencia, sino el resultado de la obediencia. ¿Sí? Obedecemos a Dios no porque seamos lo suficientemente sabios para hacerlo, sino porque confiamos en Él y en la sabiduría que nos revela. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que cuando nosotros estemos en una situación difícil, ya sea de tentación, ya sea de pecado, con nuestro carácter, lo que sea, no seamos nosotros y busquemos en nuestro GPS bíblico, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy sintiendo esto, pero dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Porque si hago, yo puedo sentir mil cosas, pero si yo hago exactamente lo que tú me dices que tengo que hacer, eso es lo mejor. Eso es lo que tengo que hacer, esa es la sabiduría, esa es la inteligencia. Yo soy tonto, yo soy neófito, puedo decir, pero tú eres la sabiduría, tú eres la inteligencia, dámela. Dios va a decir, solamente obedece. Deja que yo sea parte de ti. Muchos dicen que cuando una persona hace algo durante 20 veces o 40 veces seguidas, ya hace un hábito en su vida y ya lo puede hacer todo el resto de su vida. Cuando una persona hace eso continuamente, buscando a Dios, buscando, fortaleciendo su confianza en Dios, día tras día, día tras día, día tras día, ¿qué es lo que va a pasar? Ya va a ser un hábito que va a ser parte de la persona. Y la persona dejará de ser como era antes y empezará a ser la persona que Dios está transformando. ¿Me explico?
¿sí? Es lo único que Dios pide. Bueno, dice, y en la sabiduría que nos revela, en sus mandamientos y en sus obras, al desobedecer a Dios, Adán y Eva evidenciaron su desconfianza en Dios y en su infinita sabiduría. ¿Sí? Adán y Eva desconfió, primeramente Eva desconfió de Dios. Esto también se lo transmitió a su esposo. Ambos desconfiaron de Dios, ¿sí? Porque en el momento en que Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Sí? Es más, Dios se dirigió ¿a quién? ¿A Adán o a Eva? Adán dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque él es el responsable. Eva no era una mujer empoderada, no era una mujer que tenía esta nueva mentalidad, ¿no? Del empoderamiento femenil. No. ¿Quién es el responsable? El hombre. ¿Sí? A ver, ¿dónde estás tú? A ti te di una orden y tú eres el responsable de lo que suceda. No es que la mujer, inclusive el juicio que le da a Adán, que es por cuanto escuchaste la voz y me ignoraste. Siempre que va a ser mejor, y no se ofendan, escuchar, igual es para mujeres, escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de mi esposa. Escuchar, mujeres, escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de mi esposo. La voz, ahí sí dijeron amén. Entonces, es importante que nosotros notemos esa situación. ¿Sí? No, mientras que la obediencia sea primeramente a Dios, las opiniones de las demás personas no importan. Aún sea esposo, papá, hermano, tío, abuelo, abuela, lo que sea. Primero es Dios, después es Dios y después es Dios. Y al último es Dios. Siempre Dios. Es lo que hizo Job, ¿no? Ah, ¿Qué es lo que hizo Job? Porque aún en toda su angustia y todo lo que le estaba pasando, él no dejó a Dios, aunque su esposa le habló y le aconsejó mal, ¿no? Sí, así es. Sí, y hasta tanto que quedara mal con Dios y hasta se dañara a sí mismo. ¿Sí? Y a veces, y es un excelente ejemplo, hermana, porque a veces hay gente con la malicia que le hizo a esa mujer, digo, y hay mucha gente también, a veces más cercana que lejana, que a veces el consejo que nos dan es para que nos vaya mal, pero también que nos perjudique a nosotros. ¿Sí? Porque, a ver, ¿por qué no dijo, maldice a Dios y vamos a buscar otros dioses? ¿Por qué no dijo eso? No, Dijo, maldice a Dios y ya muérete. muérete. Ya hasta me libro de ti. Tristemente. Lo mismo hizo Mica, ¿no? Cuando le dice a David, cuando está danzando, y le dice que, que porque hacía ese ridículo, ¿no? Que Ajá. maldiciera a su Dios. así Incluso es. también David le contestó, ¿no? Que por Dios nadie. Bueno, que también hay límites, ¿verdad? No vamos a hacer aquí nosotros No, nuestro claro, no, espectáculo, no, ¿verdad? no, Vamos a no. hacer. Entonces, es importante que eso, siempre tener Dios, Dios, Dios. Pero también también no caemos en la falsa idea, tanto hombres como mujeres, de que, por ejemplo, el tema de la intimidad. Perdón que hable de este tema. En el tema de la intimidad, ¿sí? Que ya sea él o que ya sea ella, no es que no, hoy no quiero estar contigo porque voy a leer mi Biblia y voy a orar. ¿Eso será válido? No, pues si vamos nosotros a Corintios capítulo 7, que Dios dice, pues tu cuerpo no te pertenece y le pertenece a tu esposo, ¿sí? Y es mejor que estés con él para que no caiga él, ¿qué? En tentación, ¿sí? Ay, si no. O sea, lo que quiero decir es no usar a Dios como excusa, como pretexto, excusa, para deshonrar a mi esposo o a mi esposa. ¿Me explico?
¿sí? También a veces nos vamos a ese tipo de extremos, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Seguimos adelante y dice, Adán y Eva podrían haber llegado a ser sabios comiendo los frutos de este otro árbol, situado en un lugar prominente, tal vez más prominente que en el centro del jardín, el árbol de la vida. Vamos a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el primer árbol que Dios menciona? El árbol de la vida. ¿Sí? Uno podría pensar, lo hace así por cuestión de importancia. No lo sabemos realmente, podríamos pensar. ¿Sí? Cuando alguien está recibiendo un mensaje o alguien está dando un mensaje, normalmente, bueno, los mercadólogos, ¿sí? O los que estudian esa situación, o los que son buenos oradores, siempre dicen, las primeras palabras, o cuando vas a una entrevista de trabajo, las primeras palabras que empiezas a dar son las más importantes porque son las primeras que se le quedan a la persona, ¿sí? Por ejemplo, si llegas, digamos, a una entrevista de trabajo y llegas, no sé, buenos días, mi nombre es tal, eh, soy un hombre responsable y puedo ayudarles a que la empresa pueda, Te estás elogiando. Entonces, ¿qué va a pensar? ¿Qué se queda la persona? Ah, bueno, su nombre es responsable, nos va a ayudar, o sea, se vende bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero si yo llego y digo, buenas tardes, mi nombre es tal, estoy desempleado, vengo a ver si me pueden, contratar, ¿qué va a quedar? Bueno, es su nombre, pues está desempleado, o sea, negativamente, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Dios pudo haber dicho, y en medio del huerto puso el árbol de la vida, ¿sí? En ese momento dan por el árbol de la vida, y ya, y además del conocimiento, ya como se queda, el árbol de la vida y del árbol del conocimiento. ¿Sí me explico cómo mentalmente podemos nosotros pensar? Entonces, el árbol de la vida. Lo que quería Dios de cierta forma es de que Adán pensara más en la vida, ¿sí? Que otra cosa. Pero triste. Y de hecho, Dios le prohibió a Adán y a Eva que comieran del árbol de la vida. No, no se los prohibió hasta ese momento. No se los prohibió, ¿sí? Pero ahí vemos cómo este árbol de la vida tenía un lugar prominente y solamente ¿cuántos árboles había? De la vida. Uno de la vida y uno del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. De ahí nos saltamos al libro de Apocalipsis. Ahora sí que de extremo a extremo, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios.
Entonces, algo que sí tenemos que notar es de que el árbol de la vida tanto es mencionado en Génesis como es mencionado en Apocalipsis. El árbol del conocimiento del bien y del mal es mencionado en Génesis, pero en Apocalipsis ya no es mencionado jamás. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y también este árbol de la vida es importante porque también de este árbol, Dios lo va a utilizar ¿para qué? Para dar vida. Si nos saltamos al capítulo 22, recordamos que aquí Apocalipsis capítulo 2, pues apenas empieza este detalle, ¿no? Del juicio de Dios en contra de su pueblo Israel y en contra de las naciones. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, ya estamos ahí. Ahora entendamos, ¿cuál es el contexto de Apocalipsis capítulo 22? Si lo recuerdan, ya había pasado el juicio del gran trono blanco, ya fueron cielos nuevos, tierra nueva, ya descendió la iglesia, la nueva Jerusalén, ¿sí? Después de que hubo cielo nuevo y tierra nueva. Recordemos algo, que aprovechando que vamos a ver el texto, recordemos que después del juicio del gran trono blanco, Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Y después desciende la nueva Jerusalén, ¿sí? La nueva Jerusalén es un cubo, según nos dice Apocalipsis, y mide 2220, capítulo 21, capítulo 21, versículo 16, dice, cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque esos kilómetros son, cuando nosotros vemos la luna, ¿la vemos chica o la vemos grande? Bueno, depende, ¿verdad? Sí, depende. Pues la Nueva Jerusalén, tomando como referencia la luna, va a ocupar 2/3 partes de la luna. Por eso es importante que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, para que cuando baje la Nueva Jerusalén, ¿sí?, se establezca en una tierra nueva. Porque muchos también tienen el concepto de que la Nueva Jerusalén va a descender sobre Israel. No, pues Israel está así y la Nueva Jerusalén va a estar así. ¿Dónde? No va a caber. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, aunque sí va a haber ciudadanía israelita, por decir, bueno, ya me estoy yendo a otro lado, pero es importante que vemos eso. Es que no quise desaprovechar la oportunidad para darles este dato. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esta Nueva Jerusalén va a ser parte, y de hecho, en el versículo 22 capítulo 22, versículo 1 y 2 que vamos a leer, dice lo siguiente: luego el ángel me mostró un río en el agua de la vida, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. 2. Fluía por el centro de la calle principal. ¿De cuál calle principal? De la Nueva Jerusalén. Dice, y a cada lado del río crecía el árbol de la vida. ¿Cuántos árboles iban a haber? No. Dice, y cada lado del río, fíjense, y cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ahora sí, el árbol de la vida en el futuro va a tener una tremenda función. No solamente va a haber un árbol, va a crecer, o sea, está el río y va a ser un árbol acá, otro árbol acá, otro árbol acá, otro árbol acá, otro árbol acá.
a lo largo de ese río. ¿Sí? ¿Y qué función va a tener? Bueno, una cosa es de que las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¿Sí? Pero dirán, bueno, pero ¿por qué va a sanar a las naciones? No que todos vamos a resucitar, no que todos... Y si recordamos, ahora sí quiero hacer un comercial, ya vimos, tenemos 5 videos dentro de nuestra tira de predicaciones donde hablamos de las cosas futuras, si lo recuerdan. ¿Sí? Entonces, en esos 5 videos que hablamos de las cosas futuras, mencionamos que sí va a haber gente, perdón, que sí va a haber gente que va a resucitar, pero gente que va a salir de la gran tribulación, así tal como nosotros. ¿Sí? Que van a pasar inclusive después, y así como nosotros, va a haber gente. ¿Sí? No todo, no va a haber nada más gente resucitada. También va a haber gente así como nosotros, que se va, que posiblemente se va a seguir enfermando, que va a tener las mismas debilidades, pero es precisamente por eso, es de que el árbol de la vida tiene esa función. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Para qué? Para darle vida. ¿Que van a ser eternos? Sí, mientras coman del árbol de la vida. ¿Sí? Y está muy claro aquí, dice, el cual produce 12 cosechas de fruto, prácticamente 12 cosechas al año, que sería mes tras mes da cosecha, ¿sí? Da fruto y sus hojas, ¿sí? También se usaban como medicina para sanar a las naciones, ¿sí? No solamente va a haber pueblo de Israel, sino va a haber muchas más naciones, ¿sí? Y esas naciones, ¿cómo se hace una nación? Pues la gente se reproduce, ¿sí? Entonces no todos van a ser meramente resucitados o meramente espirituales. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, para ya no salirnos más del tema, solamente decirles que el árbol del fruto, del árbol de la vida, en el futuro tendrá un gran propósito, un gran papel en el futuro. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bueno, yo creo que le vamos a dejar hasta este punto. La próxima semana igual les pido que conserven esa hojita, ¿sí? Y porque la seguiremos usando. Y si terminamos, bueno, esa, pues estaremos terminando lo que es el tema de la sabiduría de Dios, y en 15 días comenzaremos otro atributo moral de Dios. ¿Cuál va a ser? Todavía no decido. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, yo sigo con esa duda, porque mira, dice, la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, más no dice árboles de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto. Yo sigo diciendo que es un árbol por cada esquina, ¿no, Eduardo? ¿O estoy mal? No dice árboles, dice crecía el árbol de la vida. Entonces, son 4 lados, en casi todos los lados iba a crecer un árbol, uno. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros, Es un cuadrado, ¿no? Dices, ¿no? No, es sobre la avenida, dice. Ajá, sobre la avenida. Y a cada lado del río. Hay un río, Ajá. ¿sí? Y a cada lado del río Va a ser una vereda, crece. por decirlo, ¿no? Como veredita, todos árboles. Como Xochimilco. Así va a ser. Así, digamos, el río ahí se recuerda ahí en Cuemanco. Ajá, sí, haga de cuenta, está así el canal, y a los lados, es más, decía, es una figura como de dicción, o es una de nuestra forma de hablar, es como decir, por ejemplo, aquí en lo que es aquí el camellón, ¿qué podemos decir? No, y en el camellón, pusieron pura jacaranda. ¿Sí me explico? ¿Cuántas jacarandas estoy diciendo? Pues no, o sea, nada más estoy diciendo que el árbol de jacaranda fue sembrado
a lo largo del camellón. ¿Sí me explico? Entonces, en el árbol de la vida va a crecer o va Por eso no habla en en el plural. árbol. ¿Eh? Por eso no habla en plural. ¿Sí me explico? O cuando decimos, a lo mejor decimos, es que en la vereda pues hay un montón de pinos, ¿no? Pues, sí, pero también podemos decir, pues el árbol de pino pues nos rodea o abunda o está a los lados, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, pero es eso. Y bueno, y si fuera uno, pues también no hay problema. O sea, también no hay problema. Si fuera uno, si fueran, pues no hay problema. Sí, cuando forma el hombre como uno solamente. Sí, sí, pero aquí precisamente como es, Ujú. ¿cómo decirlo? Se tiene que dar abasto. Sí, pues Dios es O sea, no, por eso yo soy de la idea que no es uno, sino es varios. Crece a los lados. O también puede ser que sea tan grande que lo cubra, ¿no? El árbol de la vida, puede ser tan grande. Es que normalmente cuando crece así un árbol, bueno, crece hacia arriba, ¿sí? Y lo que a lo mejor se expande, pues son las raíces, Y pero también las ramas. no conocemos. Sí, pues, No conocemos cómo es el árbol. pero es el árbol de la vida. Pero es el Va a haber árbol. una Con otra eso vez. ¿Eh? Pero de que va a haber un árbol de la vida. Sí, de que va a haber. Ujú. De que va a estar ahí presente, sea uno o muchos, ahí va a y estar. que ahí sí se va a poder comer. ¿verdad? Y aparte yo creo que hay algo bien, bien hermoso, ¿no? Porque aparece en Génesis Ajá. y cierra en Apocalipsis. Así es que Sí. es maravilloso. Sí, lo que era el propósito La original de oportunidad Dios. se cumple. O sea, Dios siempre lo que ha Siempre. decretado, Dios siempre lo que ha Así es. pensado, se realiza. Así es. ¿Sí? Eso es lo No maravilloso. importa que el hombre le haya querido echar el plan, perder Claro. el plan a Dios, Dios es Dios. Dios lo cumple. Dios es ¿Sí? Dios. Y el que no está con él, como él mismo dice Jesús, el que no está conmigo, desparrama o está contra mí. ¿Sí? Dios es Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar nuestra clase de escuela dominical y continuar con nuestro culto.